Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, buenas noches a todos. Les recuerdo que estamos iniciando una nueva serie, una serie que tiene que ver con el ministerio de la intercesión, el ministerio que fue encargado a muchos, prácticamente a toda la iglesia. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo la misma iglesia en ocasiones no tiene conciencia de todo lo que hay que hacer en cuanto a las estrategias para adorar, para orar, para interceder, para bendecir. Muchas veces nos damos cuenta de que la gente tiene conceptos, si no errados, sí alejados de las necesidades y de la estructura bíblica. Entonces, vamos a estar entrando en esta serie pequeña. Vamos a tener algunos días en los que vamos a estar hablando de esta bendición que es el ministerio de intercesión. Y vamos a empezar primero que nada con algo que tiene que ver con la oración. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta de algo muy importante. Jesús, entre sus muchas parábolas y entre sus muchas enseñanzas, en algún momento habló diciendo: ¿quién de ustedes, si sabe que le van a robar de noche, que le van a venir a robar de noche, quién de ustedes se queda dormido? ¿No vela mejor? ¿No es mejor quedarse despierto y velar? Y esto ejemplifica el motivo y la razón del por qué la intercesión es un área a destacar en la iglesia. Es difícil para muchos entender que la intercesión no es nada más hacer oración en favor de algo o de alguien en un momento específico. La intercesión es justamente lo que Jesús estaba diciendo que ocurre cuando tú te das cuenta de que algo va a ocurrir en el futuro. Cuando tú entiendes desde el principio, desde antes de que ocurra algo, tú ya sabes que eso va a ocurrir. Jesús está hablando no solamente del hecho de ponerse a velar, sino de saber de antemano que va a ocurrir algo. Es verdaderamente impresionante que muchas veces solamente vemos lo que está por encima. Yo creo firmemente que la gracia de Dios se manifiesta a nosotros a través de la oración, a través de la escritura, a través de la intercesión. Pero una persona no puede interceder si no sabe por qué. Una persona no puede empezar a tener una intercesión poderosa si no sabe hacia dónde dirigir. Es similar a lo que hace el pueblo de Israel con su domo de hierro que le llaman. Ellos no saben cuándo va a caer un ataque enemigo, pero saben que va a caer un ataque enemigo. Y ellos tienen esta serie se le llaman baterías antiaéreas, que cuando viene un ataque aéreo, estas son capaces de predecir dónde va a salir, dónde va a ocurrir o dónde va a caer. Y si vienen 3 o 4 misiles juntos y todos se están dirigiendo a diferentes lugares, la batería es capaz de dirigir suficientes misiles antiaéreos y responder el ataque antes de que ocurra allá en el cielo. Justamente, hermano, es a eso lo que te quiero invitar, a entrenarte y a capacitarte, a reconocer que no somos producto terminado, es correcto. No somos videntes ni somos brujos, pero sí tenemos un área en la iglesia donde hace falta que la gente de Dios sepa de antemano lo que va a ocurrir. Y está escrito que Dios no va a hacer algo si primero no se lo dice a sus siervos, los profetas. Y los profetas tienen capacidad de oír, tienen capacidad de ver y tienen capacidad de hablar antes de que ocurran las cosas. Quiero llevarte a esto. La voz de Dios siempre
va a estar conectada a la oración, pero no a la oración esporádica, sino a la oración constante. La oración constante y la voz de Dios siempre van a llevar una relación al hombre con el Espíritu Santo. En la oración constante, en la oración que se mantiene, el hombre, la mujer puede mantener su oído abierto para escuchar a Jesús, para escuchar a Dios. Sin embargo, nadie que quiera escuchar a Dios, nadie, escúchalo bien, nadie que quiera escuchar a Dios puede privarse de tener una relación con Él. Si tú lo que quieres es escuchar a Dios, porque para poder interceder yo tengo que saber qué es lo que va a pasar. Si no, pregúntale a Abraham. Abraham estaba en una montaña cuando el Señor llega con él y habla con él y le dice: de aquí a 3 días va a ocurrir esto. Voy a deshacer, voy a destruir cierto lugar. Ese lugar se llamaba Sodoma, se llamaba Gomorra, eran par de ciudades que estaban atestadas de mal, de pecado, de ofensas a Dios, de una vida totalmente fuera de la forma en la que Dios quisiera que cualquier humano viviera. Pero había una situación. Él ya sabía lo que iba a ocurrir, pero no simplemente se quedó con la idea de que ok, va a ocurrir, sino que él empezó a entablar una relación con Dios, a entablar una interacción con Dios, y empezó a defender, vamos a ponerlo en esos términos para que se entienda, empezó a defender a Sodoma y a Gomorra, no de manera directa, pero todos conocemos la historia. Señor, si hubiera ahí 100 justos, destruirías a la ciudad junto con todos los injustos, junto con los justos. Y el Señor le dice: pero es que no hay 100. Entonces, Señor, si hubiera 50 buenas personas ahí, ¿tú los destruirías junto con todos los que son malas personas? Y le dices que no hay 50. Y así se fue hasta que se dio cuenta de que no había solamente uno, no había ni uno. No había nadie digno de ser salvado, porque no tenía una conciencia de Dios, no tenía un carácter para Dios. Sin embargo, él tenía un sobrino ahí y por eso él estaba intercediendo. Él estaba buscando que Dios detuviera ese asunto que iba a ocurrir, esa destrucción que iba a ocurrir. Pero yo quiero que tú y yo entendamos eso. Nadie que quiera escuchar a Dios puede privarse de tener una relación con Dios. Abraham tenía una relación con Dios, por lo tanto escuchaba a Dios y platicaba con él, entendía la voz de Dios, sabía quién era Dios, sabía cuándo Dios iba a hablar. Dios venía y se presentaba ante él o mandaba a sus ángeles a hablar con él de manera personal. En la relación, una relación significa saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Otra cosa es cómo opera Dios. Dios, primero, ¿quién es? ¿Qué es Dios? Dios es amoroso, Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios es grande, Dios es misericordioso. ¿Cómo opera Dios? Dios opera bajo principios espirituales. Dios opera bajo las leyes que él mismo le asignó a el mundo espiritual y al mundo en el que vivimos. Y por esas mismas leyes él va acomodando su voluntad. Él es soberano, es parte del quién es Dios. Dios es soberano. Sin embargo, al ser soberano, él también toma en cuenta y en consideración la oración de su pueblo. Ahora, ¿para qué quiere Dios usarme? ¿Para qué quiere Dios usarme? Una razón de la voz de Dios es que Dios nos ama. Muchas veces pensamos es que Dios... yo no oigo a la voz de Dios. Créeme que si tú estuvieras en una relación con Dios, tú conocerías la voz de Dios, tú entenderías cuando Él te habla y sabrías que Él está dispuesto a hablar contigo. Pero para esto tú tienes que estar dispuesto a hablar con Él. Entonces nos vamos a centrar en los primeros 3, en el primer, digamos, la primera división de esto, que sería
¿por qué o cómo puedo yo interactuar con Dios? La primera situación tiene que ver con la oración. La oración es decir, todo lo que se hace en intercesión es oración. La intercesión es oración, pero no toda la oración es intercesión. No sé si se entienda. Todo lo que es intercesión es parte de la oración. Pero el que intercede está en un nivel más elevado que el que ora nada más. Porque hay varios tipos de oración y es de lo que quiero hablar ahorita. Entonces, Mateo 6:6 nos dice un estilo o una forma, un tipo de la oración. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu lugar secreto y entrado cierra la puerta. Cuando habla aquí del lugar secreto en los textos originales, la palabra a la que se alude es a un lugar en el que se guardan cosas, a un almacén. Y en nuestra vida nosotros tenemos un almacén. Nuestro almacén es el corazón, nuestro almacén es la mente. La mente es donde nosotros guardamos nuestras cosas. Es decir, cuando tú ores, entra en tu mente. A muchos les cuesta trabajo entender que Jesús no estaba hablando de un lugar físico, tal como cual, sino que Jesús estaba hablando de un lugar en ti mismo. Es decir, que te tienes que abstraer, que tu mente la tienes que dedicar completamente a la oración. Y que en ese momento no debe de haber más pensamientos en tu cabeza que hablar con Dios. Este primer punto de la oración, este primer tipo de la oración, no es el que tú has aprendido o el que hemos aprendido generalmente, que es ir a arrodillarse y empezar a decir cosas. Este es un espacio y un tiempo en el que tú, hombre, tú, mujer, tienes que salirte de tu rutina y dedicar espacio, tiempo y sobre todo dedicar tu mente a interactuar con Dios. En esos momentos es cuando tú tienes que hacer lo que decía Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Porque cuando nosotros intentamos hablar con Dios, Dios jamás, escucha esto, Dios jamás va a escribir en una hoja que ya esté borroneada. Cuando una hoja está totalmente borroneada, es difícil, aunque se pueda escribir sobre ella, es difícil leer. Lo que se escribe se vuelve inteligible. Es decir, no se puede entender si se dijo o si se escribió una cosa o si se escribió otra. Cuando Dios va a hablar contigo, Él necesita que tu mente esté lista, preparada y dedicada para Él. No me malinterpretes, y no es que tú tengas que, ¿cómo se dice? Y dejar tu mente en blanco. No. Limpiar tu mente no significa que la dejes en blanco, porque dejar la mente en blanco solamente puede atraer demonios. Lo que sí significa es que la liberes de pensamientos negativos, que la liberes de pensamientos preocupativos, que la liberes de pensamientos economistas, que la liberes de pensamientos sucios, que la liberes de pensamientos. Eso es lo que significa limpiar tu mente y dedicarte. Cuando dice entra en tu lugar secreto, entra en tu lugar secreto, es que ese lugar secreto era el lugar donde se guardaban las cosas importantes, las cosas que tenía sentido guardar. Pero sí o no, mucha gente que tú conoces y hasta tú mismo, muchas veces guardas cosas que ya no necesitas, pero las guardas y las pones ahí donde tienes las otras cosas que sí tienen valor y las pones a un lado y las mantienes ahí. Dices, es que esto tal vez otro día lo necesite. Pues bueno, así hay mucha gente guardando en su mente historias, memorias, pensamientos y cosas que le van a hacer daño en el futuro o a la postre, pero están ahí porque los mantienen, a lo mejor, como dice, hay un dicho que dice que
sé que estoy vivo porque estoy en dolor. Ese tipo de pensamiento humano donde si no duele, entonces no estamos vivos. Y por eso mucha gente se mantiene en relaciones tóxicas, en relaciones incómodas, en situaciones en donde solamente hay sufrimiento. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de lo que pasa cuando tú entras en tu lugar secreto. Cuando tú entras en tu lugar secreto, significa que tú entres a dejar el espacio limpio para que puedas guardar y atesorar lo que Dios quiere hacer contigo. La Biblia el Señor le declara a Josué que guarde sus palabras y que medite en ellas de noche y de día, porque entonces va a hacer prosperar su camino y todo le saldrá bien. Cuando tú y yo entendemos que orar no es simplemente hablar, hablar y hablar como taravilla, sino que empecemos por el lado correcto. Ese es el primer punto. Si yo no puedo hacer esto, si yo no me puedo dedicar a la oración en mi tiempo, espacio personal, sacándome a mí mismo de mi rutina, entonces, hermano, me va a ser mucho, pero muy difícil empezar a interceder. Nadie puede entrar en el nivel de la intercesión, que es un nivel más específico de oración, si primero no aprende a tomar un espacio de su día, a sacarse a sí mismo de su rutina, a sacarse a sí mismo de su trajín, a sacarse a sí mismo de sus convencionalidades y meterse en su mente a buscar a Dios, en su pensamiento a buscar a Dios, en su corazón a buscar a Dios, a interactuar con Dios, a tener intimidad con Dios, porque el lugar secreto no es para cualquiera, lugar secreto no es para todos. Y por eso muchos no logran entrar en la oración que tiene poder. Entonces este es el primer formato o el primer paso. Si tú logras hacer eso, hermano, entonces vas a poder entrar en el siguiente. Marcos 1:35 habla de otra forma en la que Jesús mismo intercedía y oraba. Él estaba cuando aún era oscura la mañana. Cuando aún era oscura la mañana, Jesús no nada más se apartaba a orar, sino que lo hacía en un momento en el que todavía no aclaraba el día. Lo hacía de madrugada, lo hacía entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, que eran los horarios de la vigilia, ya prácticamente de la madrugada. Jesús estaba siempre buscando la oración. Puedes encontrar muchos pasajes que hacen alusión a cuando Jesús se apartaba al monte a orar. Primero es la parte de en lo secreto y segundo era de noche o muy de mañana. Las expresiones típicamente son durante toda la noche o muy de mañana o cuando aún era oscuro. Ese tipo de frases todas aluden a que Jesús elegía un momento en el que no podía ser molestado por nadie más. Era un momento en el que nadie más podía interactuar con él, sino que solamente él podía ir a lo secreto e interactuar directamente con la deidad, con Dios. Así tú y yo tenemos que empezar oscura la mañana buscando al Señor, buscando la gracia de Dios, buscando la presencia de Dios, decretando y declarando lo que va a venir en tu día, declarando poder, declarando autoridad, declarando tu salvación, declarando nulos los planes del enemigo, declarando una fuerza sobrenatural en tu vida, en tu mente, en tu pensamiento para poder cautivar todos los pensamientos y llevarlos a la obediencia en Cristo. Pablo en Efesios 6:18 le escribe a la iglesia y le dice: tengan constancia en la oración. La oración, este es otro formato de oración. Este es el orad sin cesar del que habla también Pablo. Esto es, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos.
Es decir, este ya es el nivel de intercesor. El intercesor, si te fijas, ya no está, este ser, este hermano, esta hermana, ya no está nada más dedicado a orar porque le tocó orar a las 6. No está orando a las 5 porque a esa hora le dijeron que tenía que orar. No está orando únicamente a las 6 de la mañana porque alguien le dijo que a las 6 de la mañana era el mejor tiempo, como te lo acabo de mencionar yo dentro de la disertación. No, esta persona ya no se atiene al tiempo, ya no está sujeta a el tiempo como tal, ni como un horario específico. No es como una persona que digamos que va a trabajar y que tiene un horario de entrada y un horario de salida y que cumple con ese horario de salida y de entrada y entonces es digno de su salario. No, este tipo de persona ya está en un nivel más allá. Ya no es solamente en lo secreto, ya no es solamente en la madrugada, ya no es algo que se hace esporádicamente. Este hermano, esta hermana, el intercesor, ya no está sujeto a la situación y al momento, no está sujeto a solamente un espacio o un tiempo, está disponible a las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Ella está orando en todo tiempo, con toda oración y toda súplica, y velando en ello por todos los santos. Es decir, este hermano, esta hermana ya no está esperando a que ocurra una barbaridad para poder empezar a orar. Este hermano no está esperando a que llamen al grupo de oración, al grupo de intercesión con una necesidad urgente, porque curiosamente, hermano, el peor momento para orar por un milagro es en el momento en el que necesitas el milagro. Por eso es importante que el intercesor aprenda a estar orando en el Espíritu, porque el Espíritu no está sujeto al tiempo, y mientras estás en el Espíritu, Dios te revela situaciones que van a ocurrir después, que van a ocurrir mañana, que van a ocurrir en el futuro, y entonces puedes estar preparado para ellas. De eso vamos a hablar más en estas siguientes ocasiones. El día de mañana, el día de pasado mañana, vamos a estar hablando de cómo podemos entrar en esa mecánica donde vamos a poder aprender que de pronto Dios nos va a hablar de cosas que van a ocurrir de 2 a 3 días. El día de hoy escuché a un hermano comentar uno de sus sueños de la semana y él decía, el enemigo va a intentar adormecer, va a intentar, usó otra palabra, va a intentar sedar, esa es la palabra, sedar a los hermanos. ¿Por qué lo dice? Porque en su sueño, mientras él estaba dormido, él decía, había un doctor o un hombre disfrazado, vestido de hombre, de doctor, con una bata y todo, dice, y me perseguía, me buscaba. Y en un momento dado estuvo tan cerca de agarrarme que me dijo, ahora sí, te voy a agarrar y te voy a inyectar esto y te voy a sedar, te voy a dormir. Dice, y no te me vas a escapar. Dice, y yo cuando desperté, empecé a pensar en por qué yo había tenido ese sueño. E inmediatamente el Espíritu me dijo que había tenido que ver con lo que el enemigo está intentando hacer con el liderazgo. El liderazgo, el enemigo lo quiere adormilado. Y este es nuestro primer punto de defensa. Aún no ocurre, pero para que no ocurra, cuando te empieces a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer, no vas a esperar a que suceda. Como empecé diciendo, Jesús dijo, ¿quién de ustedes, si supiera que van a venir a robarlo de noche, se queda dormido? ¿Quién de ustedes va a esperar dormido a que le lleguen a robar la casa si sabe que se la van a robar? ¿Verdad que no? ¿Verdad que te quedas despierto? ¿Verdad que velas? Y es más,
seguramente en nuestros tiempos tendríamos disponibilidad de incluso llamar a la policía y decir, ¿sabe qué? Alguien va a intentar robar mi casa, me di cuenta de esta manera, y pues solicito el apoyo en caso de que así ocurra, por favor, me puedan proteger o puedan proteger mi bienestar. Bueno, algo similar es a lo que nos referimos con intercesión. Saber que algo va a ocurrir, pero estar al pendiente y a través de la oración, hermano, no nos quedemos con la idea vieja de la oración. La oración, la idea tradicional es híncate y ora y di lo que quieres. La oración tiene que ir más profundo, hermano. Usted y yo tenemos que entrar en nuestro secreto, en nuestro lugar secreto y empezar a limpiar nuestra mente. Tenemos que hacerlo también de madrugada, separando un espacio para ir a la presencia de Dios. Y sobre todo, tenemos que empezar a pasar de nivel y subir de nivel y empezar a interpretar lo que Dios va a hacer, lo que va a ocurrir y saber que vas a estar recibiendo mensajes de parte de Dios a través de su palabra, de su entendimiento, pero sobre todo Dios va a usar tu mente, tu corazón. Si no sabes cómo Dios habla, Dios no habla en idiomas específicos, Dios habla en lenguaje de la mente.